Muy buenas, nos encontramos con María Rodrigo Yaguas, la conocida ajedrecista, directora de la Comisión de la Mujer. Ha presentado el pasado mes de septiembre su tesis sobre ajedrez y TDAH. Y la tenemos aquí para que nos hable de ello. Nos va a situar primero en qué es el ajedrez terapéutico y luego más concretamente en su tesis doctoral. Muy buenas, María, ¿qué puedes contarnos? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muy contenta de estar nuevamente aquí en este programa y sobre todo, pues más especial, ¿no? Pudiendo hablar de mi tesis doctoral, que como dices, la acabo casi de presentar. Y bueno, pues la verdad que estoy muy orgullosa de ella porque han sido pues muchos años de trabajo y de dedicación, pero bueno, al final todo tiene su recompensa, como en el ajedrez, ¿no? Así es, así es. Podríamos empezar por lo que iba diciendo, ¿no? En concreto, ¿qué es el ajedrez terapéutico? ¿En qué se basa? Bueno, pues el ajedrez terapéutico es utilizar el ajedrez como una herramienta tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional para trabajar pues, con diferentes patologías en salud mental. Es, bueno, como digo, ¿no? Es una herramienta que se basa en el juego desde la diversión y esto hace que, pues, que los pacientes puedan estar cada vez más tiempo realizando un entrenamiento en atención, en planificación, en memoria, en muchísimas variables a nivel cognitivo desde el juego, lo que hace que bueno, pues puedan estar mucho más tiempo entrenando que si realizamos un tipo de entrenamiento cognitivo más tradicional que al final es mucho más monótono. Muy bien. Vamos a ver, para situarnos también, jugar ajedrez, o sea, se les enseña a los pacientes a que jueguen ajedrez y echan partidas de ajedrez entre ellos, o darnos alguna idea de qué tipo de ejercicios o de trabajo se hacen. Bueno, yo utilizo un ajedrez que me gusta llamarlo pre-ajedrez porque sería como un paso previo ya a sentarte, ¿no? Y jugar de verdad una partida de ajedrez. Simplemente con el movimiento de las piezas y el conocimiento del tablero, que es un aprendizaje que se puede adquirir en 5 o 10 minutos, que no se tarda nada, a partir de ese aprendizaje, con el, como digo, ¿no? Con el solo movimiento de las piezas, pues podemos realizar muchísimos tipos de entrenamiento cognitivo en esas áreas que he hablado anteriormente. Por lo que no se necesita saber de verdad ajedrez, por eso me gusta también romper, ¿no? de golpe esos tabús de, es que solo el ajedrez es para inteligentes, es que solo lo pueden jugar gente muy lista, para nada, podemos utilizar los elementos del ajedrez pues, para trabajar a nivel cognitivo. O sea, podríamos decir que se hacen ejercicios con tableros en el suelo, con tableros sobre mesa, con murales, se plantean una serie de ejercicios. ¿Eso tiene alguna relación con lo que es, digamos, la inteligencia emocional y la relación de cómo funciona el cerebro? ¿Esos ejercicios se basan en la plasticidad del cerebro? Bueno, aquí podemos diferenciar dos partes, ¿no? Una parte es más a nivel cognitivo, es decir, como, por un lado lo que has dicho, ¿no? Utilizamos, a mí me gustaba en las terapias que he realizado en el hospital, pues utilizar el espacio físico, también utilizar el suelo, las baldosas, crear tableros de ajedrez gigante, pero también utilizar diferentes tipos de herramientas. Dentro del propio tablero se pueden hacer muchísimos ejercicios, incluso a mí me gustaba, creo que hay una parte que tengo mucha creatividad, y escoger juegos tradicionales de toda la vida y adaptarlos al ajedrez. Entonces, uno de los objetivos principales es que cada sesión era totalmente diferente a la anterior, que supusiera un reto para los propios pacientes. También, por ejemplo, si había una sesión que trabajamos la atención, una semana trabajamos la atención, pues la semana siguiente trabajar otro tipo de entrenamiento cognitivo, con el objetivo que los pacientes que tengan mejor la atención pues se sientan reconfortados en unas sesiones, en las siguientes pues tener que hacer un poquito más de esfuerzo. Ese es a nivel de trabajo cognitivo. A nivel de trabajo emocional se trabaja intrínsecamente cuando realizamos este tipo de entrenamiento cognitivo. Como te he comentado, ¿no? Los pacientes que, por ejemplo, son más deficitarios en memoria y es una semana en la que estamos trabajando la memoria, para ellos supone un reto personal y eso les hace crecer a nivel como personal y obviamente también como a nivel de recuperación, ¿no? Del propio paciente. Luego, dentro del ajedrez, yo creo que de los ajedrecistas que hemos jugado, incluso los que se han acercado, ¿no? al mundo del ajedrez, se trabaja, ¿no? Implícitamente, como digo, mucha parte a nivel emocional. Por ejemplo, la tolerancia a la frustración, el hecho de enfrentarte a un ejercicio y no ser capaz de realizarlo o jugar una partida y perder, eso te hace ir creando una coraza dentro de ti mismo que aguantas, ¿no? Esa resiliencia, cada vez tienes más resiliencia ante las adversidades en el tablero y ante la propia vida. También la empatía es súper importante cuando jugamos al ajedrez, el preguntarnos lo que el rival quiere jugar
Y eso se traduce también en nuestra vida diaria. Continuamente nos ponemos en la piel de nuestras personas más cercanas pues para ver cómo se sienten. En los talleres de ajedrez pues también trabajamos eso. Para mí, cuando entramos en una sala de ajedrez, todo el mundo, los que están ahí, tanto enfermeras, terapeutas ocupacionales, médicos, pires y mires, entraban en un espacio en el que todos teníamos que jugar y todos teníamos que realizar este tipo de entrenamiento cognitivo. Y lo que ocurría muchas veces es que eran los propios pacientes los que animaban a otros pacientes, los que les impulsaban y los que les ayudaban. Así que yo creo que implícitamente se trabaja toda la parte emocional a la vez que estamos realizando ese tipo de entrenamiento cognitivo. Perfecto. O sea, lo que estamos diciendo es que se hacen una serie de, digamos, ejercicios en los cuales se trabajan. ¿Podrías dar algún ejemplo? ¿Cómo funciona, por ejemplo, un trabajo en el suelo, de los que hablábamos antes? ¿Qué tipo de trabajo les puedes hacer para que alguien se sitúe? ¿Y eso cómo puede afectar de una manera plástica al cerebro humano? Bueno, por ejemplo, los ejercicios en el suelo es muy sencillo, es simplemente tener ojos, observar, como siempre digo, y intentar sacar lo máximo de todos los ambientes. En el hospital había salas muy grandes con baldosas negras, entonces, bueno, yo llegué un día y dije, pues aquí puede ser perfectamente un tablero de ajedrez. Se dice, ¿no?, que siempre veo tableros donde nadie los ve, pero yo veo tableros de ajedrez. Quizás soy un poco Beth Harmon, ¿no?, con las piezas de ajedrez. Entonces, bueno, yo vi un espacio grande y pensé, bueno, si ponemos folios, porque al final donde yo trabajaba en un hospital público en el que los recursos económicos son limitados, pero he de decir que siempre el hospital siempre ha confiado mucho en el ajedrez terapéutico y me daba una pequeña cuantía pues para ir comprando materiales. Hay veces que no teníamos y sobre todo, bueno, que había que aprovechar, ¿no?, ese espacio. Entonces, lo que digo, cogíamos esa sala grande y colocábamos folios blancos pues en determinadas baldosas, imitando un tablero de ajedrez. De tal forma que cada paciente era una pieza, por ejemplo, un paciente era un caballo, bueno, la ronda en la que éramos todos caballos, y distribuía determinadas piezas por todo el tablero. Entonces tenían que ir capturando las piezas por turnos, de tal forma que, por ejemplo, podían capturar de menor a mayor valor, es decir, empezar por el peón, luego el caballo, el alfil, la torre, la dama y el rey, con el objetivo de que tienen que establecer pequeños objetivos a corto plazo para ir capturando cada una de las piezas. Pues a partir de ahí se pueden hacer infinidad de actividades, porque también pueden ser un poco competitivas, en las que tienes que tratar de coger el máximo número de peones o antes que el rival, tienes que planificar a ver cómo puedes llegar más rápido que tu rival. Jugar cooperativamente también, por ejemplo, que todos tengan que coger el máximo número de alfiles. Se pueden hacer muchísimos tipos de actividades trabajando, bueno, la motricidad, ¿no?, también, y con un espacio gigante como es el tablero. Perfecto. Nos situábamos en el tablero. Lo que decía antes, ¿esto afecta de una manera que se pueda ver con neuroimágenes en el funcionamiento del cerebro? Yo obviamente en el hospital no teníamos los recursos y ojalá en un futuro pueda hacer alguna investigación con neuroimagen en el que se puedan comprobar pre y post, después de un entrenamiento de ajedrez, los cambios a nivel cerebral. Lo que sí es que ya están habiendo a nivel científico, se está demostrando cómo el jugar al ajedrez produce cambios a nivel neurofuncional de nuestro cerebro. Debido a que el cerebro es plástico, no solo, o sea, no permanece inmóvil durante toda nuestra vida, sino que con un entrenamiento, y lo que es importante, un entrenamiento diario, es mucho mejor pequeñas dosis de 5 o 10 minutos de ajedrez todos los días que un montón de ajedrez durante un día, yo que sé, 1 hora, 2 horas. Estos pequeños entrenamientos lo que hacen es que se establecen conexiones neuronales y se fortalecen. Es decir, que bueno, las distintas neuronas, las distintas áreas del cerebro se van fortaleciendo. Me gusta establecer un símil como por ejemplo cuando vamos al gimnasio, ¿no? No es lo mismo ir al gimnasio y entrenar un día el músculo que todos los días un poquito determinados tipos de músculo. Esto cada vez se va fortaleciendo y en 3 meses pues estás listísimo, ¿no? Operación verano, pero operación mental, podríamos decir, para la vida. Muy bien, parece muy bien. Antes de llegar a lo que es eso, vamos a hacer otro camino. ¿Cuáles son distintas patologías que se tratan con ajedrez terapéutico? Bueno, yo estoy más especializada en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TDAH.
Eso ha sido una parte de mi tesis doctoral, pero durante estos 5 años yo trabajaba en el hospital de día. Es una unidad que es de los pacientes adultos que estaban ingresados en planta de psiquiatría antes de pasar a la vida normal. Tienen estas unidades pues para irse enganchando, podríamos decir de alguna forma, a la vida normal, ¿no? A la vida cotidiana. Entonces aquí pues trabajaba de todo, con pacientes con trastornos de límite de personalidad, trastornos psicóticos, trastornos esquizofrenias, de todo un poco. Teníamos trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, tenía de todo un poco. Y luego también trabajaba en la planta de psiquiatría infanto-juvenil, ya con niños pequeños, y aquí lo mismo, ¿no? Cada semana tenía patologías totalmente diferentes, niños totalmente diferentes, grupos, ¿no? Porque al final los trabajos eran grupos diferentes y bueno, yo me tenía que adaptar. Entonces yo he trabajado todas esas patologías. Luego a nivel científico, que al final es como crece la ciencia, la comunicación entre los científicos, se ha escrito sobre esquizofrenia, cómo el ajedrez puede ayudar a pacientes con esquizofrenia, con adicción a sustancias, específicamente con pacientes con adicción a la cocaína. Con TDAH, uno de los primeros artículos fue de mi tutor de tesis, Hilario Blasco Fontecilla. Últimamente, y el más reciente fue publicado en el 2021, en mayo de 2021, que están utilizando el ajedrez para tercera edad, sobre todo para trastornos neurodegenerativos como las demencias y el Alzheimer. Y luego hay un artículo súper curioso para trastornos de pánico que también se está utilizando. Y he de decir que también se ha utilizado el ajedrez y sedes de proyectos de ajedrez que utilizan el ajedrez para trastornos del espectro autista. Lo que pasa es que aún a nivel científico no está nada escrito, pero bueno, estoy convencida porque he visto de cerca esos proyectos y estoy convencida de la utilidad que tiene el ajedrez para este tipo de patologías. Sí, claro, hay mucho campo ahí. De hecho, el propio estudio de tu tutor, ¿verdad? Ya pone sus cautelas de ese que hizo en 2016 con el grupo que hizo, que sus cautelas de que, bueno, que esto requiere más trabajos, ¿no? Son bases que se ponen para hacer, pero está muy bien. Bueno, ya nos estamos situando, hayas hablado también de la tercera edad, en la cual hay un buen trabajo. Yo ahí lo que más conozco es de Juan Antonio Montero, con el método de CAM, que tú también le conoces a nuestro amigo Juan Antonio, que también es un amigo tuyo, ¿verdad? Sí, hemos colaborado, tenemos algunos proyectos juntos. Y bueno, decir el Club Malle de Extremadura para todas aquellas personas que se quieran formar en ajedrez terapéutico social, es maravilloso los proyectos que tienen, la formación que tienen, así que les invito a todos a que trasteen por la web y lo vean. Sí, aunque yo soy de la opinión de que está muy bien lo que podemos hacer muchas personas que no tenemos la formación de psicología con este tipo de trabajos del ajedrez, pero siempre creo que deben de tener un control de un psicólogo, de un profesional, ¿verdad? Sí. Aunque el trabajo de campo, el de taller, lo puede hacer cualquier persona que haga un curso de estos y que tenga una mediana formación, pero yo creo que siempre tiene que haber un control de un psicólogo, ¿no? Sí, yo soy totalmente de la misma opinión, creo que es súper importante primero formarse, no con hacer solo un curso, ya nos vamos a creer, bueno, súper genios, ¿no? Porque estamos tratando con personas, una mala palabra, un mal acto, cualquier cosa, está perjudicando a la vida de una persona, así que como dices es súper importante estar bien formado y si no somos psicólogos, si no somos personas de salud mental, contar con un especialista que vaya supervisando, ¿no? Porque como digo, si trabajamos con botellas, pues de verdad no me preocupa, ¿no? Porque, bueno, no tiene sentimientos, pero estamos tocando la vida de las personas y es un asunto muy serio. Sí, he pensado que era importante porque a veces me da la sensación cuando hablo con algunas personas que se creen que por hacer un curso se puede hacer de todo. Y yo creo que siempre el profesional tiene que estar ahí para hacer un control, ¿eh? Aunque ya digo, el trabajo de día a día, el taller, no, pero el control sí, ¿verdad? Un psicólogo, un psiquiatra, alguien que... Eso es. Incluso decirte, ¿no? Que puedes estar formado, yo lo he notado, en la universidad y cuando pues haces 1000 cursos, ¿no? Yo soy un colinquieto y me encanta formarme en muchas cosas. Una cosa es a nivel teórico y otra es cuando te enfrentas con los pacientes, que vale, lo teórico está muy bien porque te crea la base, te crea, bueno, pues una estructura, ¿no? Los cimientos de la casa, pero no tiene nada que ver a cuando te enfrentas con los propios pacientes porque es la práctica y eso se gana con experiencia, fallando, ¿no? Porque yo siempre le traduzco a los pacientes, yo soy humana y las cosas que yo tengo en la cabeza son a nivel teórico, pero al momento que yo pongo los ejercicios a nivel práctico no tiene nada que ver. Surgen fallos de mis juegos, surgen fallos que ellos mismos los van construyendo y también es la magia de las sesiones, que lo hacemos entre todos
Y esto al final es un trabajo pionero, ¿no? Los juegos que yo invento son pioneros y entonces necesito también la retroalimentación de estos pacientes. Así que la teoría es muy importante y la práctica diría que más importante incluso que la teoría. Antes de entrar lo que es a tu tesis, algunos de los pacientes terminan aprendiendo a jugar ajedrez clásico? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Además que creo que es importante, ¿no? Yo utilizo este preajedrez, pero luego el paso a jugar una partida es mínimo, es simplemente aprender el jaque mate y ahogado. El objetivo de mis sesiones, siempre lo digo y cada vez que empiezo una de las sesiones, es que no es formar campeones. No quiero que, bueno, de que de aquí vayan a un torneo, para eso ya están los clubes de ajedrez. Simplemente quiero que hagan un entrenamiento cognitivo que les duela la cabeza, como digo, cuando duele la cabeza es que hemos hecho, doler la cabeza en sentido bueno, sí. Pero es que hemos hecho, ¿no?, un buen ejercicio. Es igual cuando vas al gimnasio y te duelen los músculos, ¿no? Es que te has esforzado, así que para mí ese es el objetivo, no es ganar ni perder, sino hacer un tipo de entrenamiento cognitivo. Y creo que eso es importante que los propios pacientes lo sepan. Sí, claro, es que cada cosa tiene que ir por su lado, son complementarios, como pasa con el ajedrez educativo, ¿verdad? Bueno, vamos directamente ya a lo que es tu tesis, ajedrez y TDAH, ¿verdad? Lo has hecho en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y tu director, Hilario Blasco Fontecilla. Sí. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo de tu tesis, qué querías demostrar y cuéntanos un poco los pasos. Sí. Bueno, los pasos pues son de 5 años, así que te imagínate los pasos y los retrocesos que he dado y los pasos que he vuelto a dar, ¿no? Al final una tesis doctoral, una investigación se basa en eso, igual que, como digo, con una partida de ajedrez. Hay fallos que vas aprendiendo y lo que tienes que echar para adelante y saber que tu objetivo es dar jaque mate al rey y tienes que ir a por ese objetivo. Bueno, la tesis doctoral lo que se basa es, primero voy a contextualizar un poco el TDAH. El TDAH es un trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Son pacientes que les cuesta mantener la atención en una tarea, que no paran quietos, que se están moviendo continuamente y que no son funcionales al final en su día a día porque, bueno, pues tienen impedimentos, ¿no? Lo que ocurre con estos pacientes es que el tratamiento es multimodal, hay 3 partes. Una parte es a nivel farmacológico, en aquellos casos con una gravedad moderada grave. Una segunda parte es a nivel psicoeducativo, en niños pequeños, psicoeducación, ¿no?, para los padres y profesores, para cómo tienen que tratar a estos niños. Y una tercera parte es a nivel terapéutico, a nivel cognitivo-conductual. El problema es que a nivel farmacológico sí que está muy bien cubierto por la seguridad social. Sin embargo, a nivel psicológico, una terapia psicológica, como todos sabéis, es una terapia cara. Mínimo 50 €, 60 por sesión, así que, bueno, pues no todo el mundo, ¿no?, tiene esas facilidades y además a nivel de la seguridad social no lo cubre, bueno, lo cubre, pero hay una lista tremenda para acceder y lo que se necesita es un entrenamiento casi, no diario, pero casi diario, es decir, alimentar al cerebro con estos tipos de entrenamiento cognitivo. Decir también que los pacientes con TDAH el problema que tienen es que este lóbulo, que es el lóbulo prefrontal, lo tienen hipoactivado, que es como, me gusta hacer el símil como el órgano, el director de orquesta, que toda la información va aquí. Entonces, esta parte del cerebro pues planifica, organiza, controla los impulsos, entiende, ¿no? Es como el que dirige todo nuestro cerebro. Entonces, los pacientes con TDAH tienen una hipoactividad de este lóbulo prefrontal y que lo que necesitamos es estimularlo. Se estimula con la medicación y se estimula con este tipo de entrenamiento cognitivo. Entonces, el problema es que este tipo de entrenamiento cognitivo es caro y no todo el mundo puede, más a nivel occidental. Pues imagínate si nos vamos a países de tercer mundo, que ahí pues, los recursos son pues, muchísimo, ¿no?, más limitados. Entonces nosotros, esa fue la base de mi tesis doctoral y para ello empezamos a investigar formas alternativas de entrenamiento cognitivo en pacientes con TDAH que fueran más asequibles pues, para todo el mundo. Por eso hemos investigado en 2 ramas paralelas. La primera es sobre ajedrez terapéutico, que al final es un juego barato, ¿no? Porque simplemente con un tablero y unas piezas vas a cualquier tienda y por 2 €, 3 tienes este ajedrez. Y por otro lado hemos hecho un videojuego terapéutico que está basado en el ajedrez para trabajar con pacientes con TDAH. Entonces han sido como nuestras dos líneas de investigación principal. Esos son los cimientos de la lo que es la base. Sí, de hecho, como el de ajedrez sin fronteras, Álvaro Valdenbrune, ¿no?, que cuando lleva hasta tapones para hacer juegos de ajedrez, como tú dices, es barato, es que hasta te lo puedes hacer tú. O sea, es accesible a todo el mundo.
Total, en el hospital los hacíamos nosotros. Al principio, cuando teníamos dinero, pues, y quería hacer diferentes tipos de actividades, pues hacíamos nosotros los tapones, imitando a piezas de ajedrez. Hay muchísimas formas de hacerlo. Sí. Bueno, entonces quedamos en que habéis hecho dos partes, ¿no? Según he entendido, una parte, digamos, de videojuegos y una parte de, digamos, de ajedrez físico, ¿verdad? ¿Cómo lo habéis trabajado? ¿Qué grupos de edades? ¿Son niños, adultos, sexos? ¿Qué tipo de pacientes son los que habéis tenido? Bueno, pues para esto ha sido el planteamiento teórico. Luego, durante año y medio hemos estado haciendo este videojuego terapéutico junto con esas sesiones que yo hacía para irme formando, porque yo estaba formada a nivel teórico, pero necesitaba a nivel práctico. Y después empezamos pues el ensayo clínico, pues, que en la ciencia se utiliza pues para demostrar si si nuestra hipótesis, ¿no?, que es este tipo de entrenamiento cognitivo, funciona con pacientes con TDAH. En el ensayo clínico eran niños que entre los 12 y los 22 años, diagnosticados con TDAH y estables farmacológicamente, y bueno, que tenían que estar en Madrid durante 3 meses, que era lo que duraba la investigación. Entonces, durante el ensayo clínico, los pacientes fueron aleatorizados en 3 grupos diferentes. Un primer grupo era un entrenamiento cognitivo con este videojuego terapéutico, en el que los pacientes venían al hospital a realizar el entrenamiento. Un segundo grupo de pacientes aleatorizados realizaban ajedrez terapéutico, era vía online, en los que visualizaban un vídeo y luego hacían 2 tipos de actividades. Uno ajedrez tradicional y otro ajedrez terapéutico, que eran todas actividades que yo había hecho durante estos 5 años. Y luego tenían que jugar partidas online en una aplicación de ajedrez. Y tercero era un grupo control, eran pacientes que seguían su vida normal sin hacer ningún tipo de entrenamiento cognitivo, sino su vida normal. A estos pacientes, para eliminar la variable extraña del investigador, ¿no?, de mí, porque los otros pacientes sí que tenía contacto pues, semanal, pues les llamaba una vez por semana tanto a las familias, y si alguna vez querían los pacientes ponerse, y hablaba sobre, bueno, pues cómo había ido la semana, hacía una especie de terapia educacional con los pacientes y con las familias. Todos estos grupos fueron 12 sesiones, es decir, 12 sesiones de videojuego, 12 sesiones de ajedrez y 12 sesiones de llamadas telefónicas, y todos los pacientes realizaron una evaluación pre y una evaluación post. En la evaluación pre se evaluaba tanto a los pacientes como a los propios padres. Queríamos meter también la evaluación a los profesores y comenzamos, pero vino el COVID, con lo que esto supone, ¿no? El COVID, pues era ya imposible acceder a los colegios, por lo que esa medida la tuvimos que eliminar, tristemente, porque nos iba a facilitar mucho tener el informe de 3 puntos de vista. Pero bueno, cosas que hay que adaptarnos, ¿no? Entonces teníamos el punto de vista de los propios pacientes y de los propios padres, una preevaluación hacia el entrenamiento y una postevaluación. Otra vez volvíamos a pasar los mismos cuestionarios a los pacientes y a los padres. Entonces, después, pues lo que hicimos fue comparar el pre y el post de cada paciente y ver qué beneficios había tenido cada una de estas 3 ramas. ¿Qué tipo de test utilizáis? Me ha parecido ver en algunas de tus presentaciones que utilizabais el SNAP o algo así, como uno de los test de evaluación. Eran evaluaciones profundas, decir de alguna forma, porque duraban 1 hora, 1 hora y cuarto las evaluaciones, tanto a los niños como a los propios padres, y utilizábamos diferentes tipos de cuestionarios. Hay que decir que tengo que agradecer mucho a TEA Ediciones, porque nos facilitó muchos de los cuestionarios que pasamos. Utilizamos los criterios diagnósticos, el DSM, la SNAP, la CONES, el Atento, que es un test español que aún no está validado, pero está a punto de validarse, porque es fantástico para evaluar la sintomatología de los pacientes con TDAH. ¿Cuál más? Utilizábamos la BRIEF, que es un cuestionario para evaluar las funciones ejecutivas de los pacientes. Utilizamos el Barón, que es un cuestionario para evaluar la inteligencia emocional de los pacientes. Todo esto te hablo para padres y para niños, ¿vale? Los padres claro, evaluaban a los niños, era doble la evaluación. Y luego realizamos una evaluación objetiva, que era el CPT, que es una prueba de ordenador para trabajar para medir la atención y el control de los impulsos de los pacientes. Y aparte de todo esto, realizamos iba para rato la evaluación, un registro sociodemográfico para conocer un poco más a la historia de los pacientes, si tenían, los familiares, si tenían patologías, si no, si habían tenido enfermedades los niños cuando habían sido pequeños. Bueno, coger un poco algunas variables pues para ver un poco la historia de los propios pacientes.
Y hablando del videojuego, ¿es algo parecido, por ejemplo, al Gym Chess que han sacado los del Magic? Esta aplicación para móvil, que va planteando problemas, situaciones de memoria, ¿o cómo es un poquitín el Sí. videojuego vuestro? Sí, es más o menos lo único que nuestro videojuego es de realidad virtual. Utilizamos, bueno, la PlayStation se realizó gracias a la empresa Cameranes, pues una unión Cameranes con el Hospital Universitario Puerta de Hierro. Uh-huh. Y entonces, bueno, está basado en la PlayStation, así que no es una aplicación de móvil. Quizá en un futuro podamos tener una aplicación de móvil. Y el objetivo es que en mi tesis doctoral eran 6 minijuegos y los pacientes tenían que ir pasando por cada uno de los minijuegos. Cada sesión trabajamos 2 minijuegos y el ajedrez. Y entonces, pues una sesión trabajaba atención con un minijuego de atención de realidad virtual, lo que implica, ¿no? Meterte ahí en el mundo virtual. Y un ejercicio de memoria, otra vez un ejercicio de planificación y de razonamiento, dependiendo de cada sesión. Las sesiones estaban todas estipuladas por, ¿sabes? Las 12 sesiones eran iguales para todos los pacientes, lo que no era igual era el nivel, porque todos los minijuegos estaban calibrados de, imagínate, de 0 a 100, ¿vale? Uh-huh. Entonces, si un paciente en el ejercicio de memoria se había quedado en el nivel 20, en la siguiente sesión empezábamos con el nivel 21. Entonces, teníamos el registro de todos los pacientes, pues los niveles que iban. Y decir que se me había olvidado, la muestra de pacientes fueron 100 pacientes, entraron en la investigación, sí. Uh-huh. Entonces me imagino a todos con gafas virtuales, gafas de estas de realidad virtual, sí, ¿no? De realidad virtual. Eso es, eran gafas, entraban a una sala y se ponían ellos las gafas de realidad virtual y a partir de ahí realizábamos un entrenamiento que duraba aproximadamente de media hora. Porque más tiempo PlayStation no dice en sus, ¿cómo se dice? En su libro, ¿no? En sus normas, que más tiempo de media hora no era bueno, así que como máximo teníamos media hora. Perfecto. ¿Y dónde se puede adquirir estos juegos? ¿O dónde los puedes conseguir? De momento no está en venta porque queremos hacer diferentes ensayos clínicos antes de poder hacerlo en el mercado. Y ahora, bueno, yo he hecho mi tesis doctoral, el primer ensayo clínico. Ahora está mi compañera Marina haciendo su tesis doctoral para realizar el segundo ensayo clínico con este videojuego. En Estados Unidos ya hay un videojuego que está siendo comercializado para el tratamiento de los pacientes con TDAH y este videojuego pasó 6 ensayos clínicos antes de que, pues a nivel gubernamental, le pusieran el sello de que podría ser comercializado. Así que, bueno, nosotros vamos por el segundo ensayo clínico que va a empezar ahora ya en septiembre, desde el 2022. Estamos, bueno, con mucha ilusión de echarlo para adelante y a ver qué tal sale. Alguien que nos esté viendo y escuchando puede pensar, bueno, estos cuentan un montón de cosas. A ver, el cerebro humano, cómo funciona la plasticidad que hablamos, creo que en alguna de tus presentaciones has hablado y has mostrado imágenes parecidas a las que se ven en inteligencia emocional, ¿no? Como personas que han sufrido accidentes y ha sido afectada parte de su cerebro, les repercutía en determinadas habilidades cognitivas y personales, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco al respecto para que la gente pueda comprender que no estamos vendiendo aquí humo? Ay, no. Bueno, toda la gente que quiere investigar, le animo, por supuesto, creo que es importante, como digo, formarse, ¿no? Pueden buscar en PubMed, que es una de las bibliotecas más grandes de medicina, para medicina y algunas partes de psicología, pero principalmente de medicina, esos estudios científicos de ajedrez en el que se ve cómo cuando jugamos al ajedrez se activan determinadas áreas. Con respecto justo a lo que dices sobre la inteligencia emocional, hay 2 estudios, además están replicados, de Powell, si no me equivoco mal, en el año 2017, en el que demostró cómo se activaban las mismas áreas cerebrales cuando estamos en una tarea de la teoría de la mente y cuando jugamos al ajedrez. La teoría de la mente es ponernos en la piel del rival, de la persona que tenemos enfrente y saber lo que está pensando o está sintiendo en ese momento. Sí, bueno, yo me refería sobre todo a personas que han sufrido un accidente de carretera, por ejemplo, se les ha afectado la parte prefrontal y entonces en sus habilidades cognitivas han cambiado, ¿no? Incluso en su relación personal, ¿no? Sus relaciones sociales. Igual que, por ejemplo, los taxistas de Londres que tenían que conocer toda la ciudad de memoria, tenían desarrollado una parte del cerebro, a través de neuroimágenes se demostró que lo que no tenían el resto de las personas que no tenían esa actividad, ¿no?
Sí, no, en ajedrez también se ha demostrado, ¿no?, que hay determinadas áreas cerebrales que están más desarrolladas en los ajedrecistas a nivel más profesional, pues eso, los ajedrecistas que se dedican a... Lo que sí que está demostrado es que, por ejemplo, los ajedrecistas son capaces de memorizar mayor número de chung, le dan más sentido a las posiciones que personas que no han jugado al ajedrez. Lo que ahora está en debate y, por ejemplo, Salas y Gobet están investigando si ese aprendizaje en el ajedrez tiene una transferencialidad a nuestra vida cotidiana o no. Eso es lo que se está investigando ahora, que yo, sinceramente, desde una parte es lo que dicen los test psicológicos, ¿no?, y otra parte es la experiencia que se pueda tener, tu experiencia práctica, como hablaba. Yo 100% digo que hay una transferencialidad porque yo lo he notado, ¿no?, en mí misma. Lo que pasa que, bueno, pues a nivel científico es más difícil demostrarlo de momento, pero ese es como el máximo debate que está habiendo ahora. Hablábamos de edades, hemos quedado en que eran de 7 a 17 años. No, de 12 a 22. De 12 a 22. ¿Y sexos? Son 50%, ¿no? Bueno, eran el número de pacientes que entraran. Es verdad que tuvimos más hombres que mujeres debido a que el TDAH hay más hombres que mujeres que lo padecen, entonces teníamos más. Las edades fueron de 12 a 22 porque la realidad virtual no se aconseja a menores de 12 años. Entonces, por eso pusimos estas edades. Si no, lo ideal hubiera sido en el momento que se diagnostica, que se suele diagnosticar el TDAH, que es sobre los 7, 8 años. Lo que pasa es que no queríamos, bueno, pues si las recomendaciones de PlayStation nos decía que en menos de 12 años no se podía, pues no cogimos, ¿no?, ningún niño. Incluso niños con epilepsia tampoco es recomendada la realidad virtual y fue otro de los criterios de exclusión. ¿Y cómo se detecta que tiene TDAH y que no es un niño muy nervioso que no quiere estudiar o no quiere atender? Bueno, ese es el ojo clínico. Cuando vas a un especialista, el especialista le hace una evaluación, tanto, bueno, como digo, a los niños como a los propios padres, que reporten, ¿no?, los propios padres, pero sobre todo es el ojo diagnóstico. Tú cuando estás en consulta y viene un niño, no es que se intuyas, ¿no?, es que ves que hay cosas que son diferentes a cualquier niño que no tiene este tipo de patología. Además, siempre digo que tienen que ser en el propio colegio los que tienen que estar formados, ¿no?, los profesores, y los profesores son los que pasan más tiempo con los niños en un aula y además comparan con otros niños, comparan, ¿no? Entonces tienen que ser los que dan ese grito de alarma para los padres luego poder llevarles a un especialista. O sea, que hay una serie de 10 puntos o 7 puntos sintomáticos que un profesor debe de conocer para saber si se está encontrando entre el alumnado, alguna persona, algún grupo de alumnados que tengan ese tipo de problemas, ¿verdad? Eso es un posible, puede ser que luego no sea TDAH o pueda tener los rasgos de TDAH, pero al final no tenga TDAH y bueno, y ya estaría, ¿no? Pero sí que tener un poco el ojo avisor, ¿no?, para ver si algún paciente tiene TDAH o no tiene. ¿Cuál sería entonces el primer paso? Vamos a ver, primero evalúan el profesorado, descubre que hay un posible problema de déficit de atención, luego lo comunica a los padres piden lo que es que asistir a una consulta y a partir de ahí ya se empiezan a evaluar y a tomar las medidas adecuadas. Los pacientes tienen que ir, ¿no?, a un hospital o a un médico, ¿no?, que en el caso de que les diagnostiquen, pero luego dentro de ese tratamiento decimos que hay una parte farmacológica en los pacientes que lo necesiten, una parte a nivel psicoeducativo y esa parte de terapeuta ocupacional que si... terapia cognitiva conductual, que si el paciente no se lo puede permitir, lo mejor obviamente es ir a un psicólogo, ¿no? Pero si no tienen esos recursos, o por ejemplo puede ir a un psicólogo y hacer un entrenamiento constante diario con este tipo de ajedrez, pero siempre recomiendo, por supuesto, ponerse en manos de los profesionales y que sean los profesionales los que guían el entrenamiento. Esto lo que hacemos pues es un entrenamiento constante, ir al gimnasio, pero hacer el gimnasio desde casa con ajedrez. Sí, que si no incluso se pueden lesionar, como decías antes. O sea, muy bien. ¿Alguna otra cosa más querías mencionar sobre tu tesis? Bueno, no, agradecer, bueno, a todo el grupo, ¿no?, a la empresa Gameranés, al hospital, a Hilario Blasco, que ha sido mi tutor de tesis, a Fernán Gobet, que tuve el placer de hacer la estancia con él y del que aprendí mucho. Y bueno, y que todo esto fue gracias a un contrato que obtuve del Instituto Carlos III de Salud, que sin él, bueno, pues no... un IPFIS, bueno, lo hubiera podido hacer, por supuesto, así que creo que hay que
hay que nombrarles que apoyan la investigación y que es importante para seguir creciendo, ¿no? A nivel de ajedrez terapéutico y en general sobre la investigación en España. ¿Y si alguien quiere acceder a la tesis, está disponible? ¿Se puede acceder? No, de momento se pueden hacer a los artículos de la tesis, ya hay 3 artículos escritos específicamente de la tesis, otro artículo está sobre ajedrez, no, videojuegos y TDAH, que justo se publicó la semana pasada. Estoy pendiente de otras 2 publicaciones, una sobre los resultados de la tesis y otro sobre ajedrez, así que bueno, espero que dentro de poco pueda dar buenas noticias. Y lo que pasa es que la tesis es de momento confidencial hasta pasado 2 años, debido a que en la tesis están explicadas las mecánicas de los videojuegos y de momento pues no se pueden ser públicas. Pero bueno, se pueden ver, hay vídeos sobre la tesis, de este tipo, ¿no? Entrevistas, y también, como digo, se puede acceder a los artículos, que ahí aparece toda la información. Muy bien. Pues nada, yo agradecerte tu amabilidad de contarnos lo que es tu tesis. María, muchísimas gracias y nada, no te quito más tiempo, que sé que tienes que seguir. Hasta luego, un abrazo. Gracias a ti. Adiós. Chao.